Para aprender derecho es muy importante darle un sentido, una utilidad o un valor a aquellos conceptos que uno va adquiriendo, sin lo cual pues lo único que haríamos es memorizar conceptos que rápidamente hemos de olvidar. Nuestra memoria funciona como una gran red. A mayor número de conexiones, más fácil será recordar aquello que aprendimos. Y una de las formas de generar nuevas conexiones es darle un sentido a aquel conocimiento que obtuvimos en el pasado. Este video está cargado con un montón de conceptos jurídicos y puede que a la primera no logres recordar todos de corrido. Lo que sí va a ser importante es que prestes atención a las razones que justifican la existencia de estas instituciones jurídicas. De esa manera será mucho más fácil para ti poder recordarlas. Hoy les presento las 12 clasificaciones de los bienes y por qué es importante conocer cada una de estas. Sé que 12 puede sonar mucho, pero créanme, es más largo de lo que imaginan. Primero, bienes corporales e incorporales. Los bienes incorporales son los derechos, y los bienes corporales es todo lo que no sea un derecho, entendiéndose como derecho a la capacidad de un individuo de exigir una conducta a otra persona. Estos derechos pueden ser de rango constitucional, legal, reglamentario o incluso contractual. La importancia de esta clasificación es entender que los derechos son distintos a las cosas sobre las cuales estos se aplican. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, no es lo mismo mi derecho de exigir la entrega y la transferencia de dominio de la cosa que el objeto materia del contrato. Las reglas aplicables al derecho y a la cosa son muy distintas, lo cual será mucho más evidente conforme avancemos en este video. Segundo, materiales e inmateriales. Los bienes materiales son los bienes tangibles, aquellas cosas que existen en nuestro mundo físico. En cambio, los bienes inmateriales son aquellos que no son tangibles, o mejor dicho, las ideas. Al hablar de bienes inmateriales, estamos refiriéndonos a la propiedad intelectual que un individuo puede crear, como puede ser una patente, una creación artística o también una marca. Al igual que en la anterior clasificación, una de las razones importantes para diferenciar entre bienes materiales e inmateriales es comprender que las ideas son muy distintas al objeto físico sobre las cuales éstas pueden recaer. Por poner un ejemplo, en el caso de que se infrinjan los derechos de autor de una canción, yo puedo impedir que ésta se siga reproduciendo o que el individuo siga obteniendo réditos de lo que no le pertenece. Lo que no puedo pedir es que me den la computadora en la cual está la canción que infringe los derechos de autor, o que me entreguen la bocina por medio de la cual hicieron que suene ante el público. Porque la idea, llámese canción, es muy distinta a los objetos físicos sobre los cuales estos pueden recaer. Número 3. Muebles e inmuebles. Aquí hacemos referencia a la movilidad de las cosas, por eso los términos. Los bienes muebles son aquellos que se pueden mover de un lugar a otro sin que esto genere daño en la cosa, o como nos gusta decir a los abogados, detrimento. En cambio, los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden mover de un lugar al otro sin causar daño a la cosa en concreto. A su vez, los bienes muebles se dividen en semovientes e inanimados. Los bienes semovientes son aquellos que se pueden mover por su propia cuenta sin la necesidad de una fuerza externa. Ejemplo, la mascota que tienes en la casa, como tu perro o tu gato, porque sí, jurídicamente son un mueble semoviente. No es equivalente a una roca, porque una roca es un bien inanimado, ya que este no se puede mover sino por una fuerza externa al mismo objeto. A su vez, los inmuebles se dividen en tres. Por naturaleza, que vienen a ser los terrenitos, los inmuebles por autonomacia. Por adherencia, es decir, todo lo que esté clavado o incrustado en los inmuebles, como puede ser la construcción de una casa o un árbol. Y por destinación, aquellas cosas que en principio sí se pueden mover, pero porque están destinados a un uso en particular, se entienden incorporados al inmueble. Por último, existen los que se llaman muebles por anticipación. Son cosas que en principio son inmuebles, no se pueden mover de un lugar al otro, pero porque en un futuro se volverán muebles, las trato como tal. Es el ejemplo de una manzana y un árbol. La manzana en un futuro se desprenderá del árbol, por ende, pese a estar unido en el presente, la puedo tratar como si fuera un bien mueble. La importancia de esta división entre muebles e inmuebles recae primordialmente en los requisitos que yo necesito cumplir para poder vender o donar este tipo de cosas. Mientras que los bienes muebles requieren simplemente de la configuración de un contrato que puede ser verbal o escrito, los bienes inmuebles necesariamente deben ser vendidos o donados por medio de escritura pública frente a un notario, lo cual representa, primero, mayor tiempo y también un costo adicional al momento de hacer la venta o la donación. Número 4.
Bienes consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que se agotan con su uso, como puede ser una manzana. Una vez comida, se acabó su existencia. Los bienes no consumibles son aquellos que no se agotan con su uso, como puede ser el aparato por medio del cual estás viendo este video. No es que terminando el video va a desaparecer tu computadora, sino que puedes seguir viendo nuestros videos y suscribirte si es que te gusta el contenido. Ejemplos de bienes consumibles también son la letra de cambio o un cheque, los cuales solo pueden ser ejecutados en una sola ocasión y por ende se agotan con su uso. Lo importante siempre será poder demostrar que esos bienes ya fueron consumidos. Es decir, que la cantidad a la cual tenía derecho el beneficiario de estos títulos ya fue efectivamente entregado. Por ello, siempre que realices un pago, por ejemplo, de una letra de cambio, procura que sea por medio del sistema bancario, o en cuyo caso, si no confías en los bancos, que quien recibe el dinero te firme al menos un recibo, pero que siempre haya una prueba de que el bien ha sido efectivamente consumido, es decir, que se ha recibido el dinero al cual se tenía derecho. 5. Fungibles y no fungibles. Aquí hablamos de la capacidad de liberación de una obligación de un objeto, o para hacerlo más sencillo, un bien fungible es un bien reemplazable, mientras que un bien no fungible no se puede reemplazar por otra cosa. Un ejemplo de un bien no fungible puede ser una obra de arte. Si un contrato versa sobre un bien no fungible, como puede ser una pieza de arte, y se entrega algo parecido, pero que no es lo que se pidió, esto equivaldría a un incumplimiento contractual, pese a que se está tratando de entregar un objeto. Por eso es muy importante leer detenidamente los contratos y saber perfectamente cuáles son las prestaciones que se deben realizar. Sexta clasificación, específico y genérico. El género es un conjunto de objetos que tienen características similares, mientras que un bien específico o cuerpo cierto es un objeto individualizable de su género. Aquí entra a relucir lo que se conoce como la teoría del riesgo, que para entenderlo necesitamos dos aforismos concretos. En primer lugar, las cosas perecen para sus dueños, y en segundo lugar, el género no perece. Pongamos un ejemplo. Pedro le vende a Juan una laptop, lo cual constituye un bien genérico sin ningún tipo de descripción. Si la laptop que Pedro pretendía entregársela a Juan llega a destruirse, esta se extingue para Pedro, quien es el dueño de la cosa, y el contrato subsiste, porque el género no se extingue, por lo tanto, aún debería entregar una laptop a aquel acreedor de dicha obligación, que es Juan. Ahora imaginemos esto. Pedro le vende a Juan su laptop con descripciones específicas y con todos sus apuntes de toda la carrera en ella. Este objeto es perfectamente individualizable, por ende es un bien específico o cuerpo cierto. Si la laptop que Pedro le pretende entregar a Juan llega a destruirse, esta perece para su dueño, es decir, Pedro. Sin embargo, como es una cosa específica, esta sí se llega a extinguir con relación a la obligación. Por ende, el contrato también llega a extinguirse porque este se vuelve imposible de ser cumplido. En pocas palabras, si estamos frente a un objeto específico y este llega a destruirse, perece para su dueño, y el dueño es quien asume la carga económica de la pérdida. Eso también involucra que la obligación se extingue para siempre porque se vuelve imposible poder cumplir. Hay otras reglas que pueden alterar esto, pero esta es la lógica general de la teoría del riesgo. Séptima clasificación, divisibles y no divisibles. Los bienes divisibles son aquellos que se pueden partir en dos o más partes sin que esto altere la naturaleza del objeto en concreto. Los bienes indivisibles, en cambio, perderían su naturaleza y su utilidad. El queso es un ejemplo de un bien divisible, porque no importa cuántas veces lo parta, seguirá siendo queso. En cambio, un bien no divisible puede ser una laptop, porque claro, si la parto en dos ya no es laptop, sino un pisapapeles muy caro. La importancia de esta división aparece cuando en un mismo contrato tenemos a dos o más acreedores o a dos o más deudores. Cuando se configura esta pluralidad existen tres posibilidades: que la obligación sea mancomunada, solidaria o indivisible. La obligación mancomunada es el vínculo jurídico entre dos o más acreedores y dos o más deudores en el cual cada acreedor tiene el derecho únicamente a su cuota y cada deudor debe pagar únicamente la cuota correspondiente. La máxima expresión de cada quien mata a su chancho. Como se puede apreciar, esta obligación es divisible porque ha sido partida entre los diferentes acreedores y los diferentes deudores sin que esto elimine la naturaleza de la obligación. La obligación solidaria es el vínculo jurídico entre dos o más acreedores y dos o más deudores en la cual un acreedor es capaz de cobrar la totalidad de la deuda a uno de los deudores.
siendo esto una hipótesis de una obligación indivisible, porque ésta se exige y se paga en su totalidad y no de forma fraccionada como en las obligaciones mancomunadas. Puede que te preguntes quién sería capaz de aceptar este tipo de condiciones, y posiblemente tú ya lo hayas hecho en el pasado. ¿Cómo es ser garante de una obligación? Si el obligado principal no llega a pagar la deuda, a ti se te puede cobrar la totalidad de esta, indistintamente de si tú te arreglas o no con el obligado original, lo cual supone una hipótesis de solidaridad. Esto también es bastante común en deudas bancarias o en deudas en general. Suele haber una cláusula que dice algo así: las partes se comprometen de forma conjunta y solidaria al pago de X cantidad de dinero, lo cual nuevamente supone una hipótesis de solidaridad y de una obligación que no se puede dividir, porque se cobra en su totalidad y no en partes. Ahora bien, cuando se paga una obligación solidaria, no es que ésta se extingue y salado el que pagó, sino que ésta llega a transformarse. La solidaridad se acaba y la obligación se vuelve mancomunada en la siguiente forma. El acreedor que cobró la totalidad de la deuda ocupa ahora el lugar de todos los deudores, volviéndose ahora el único deudor de una obligación mancomunada. Los otros dos acreedores ahora cobrarán respectivamente sus cuotas de forma separada al nuevo deudor. En la misma línea, el deudor que pagó la totalidad de la deuda ahora ocupa la posición de los acreedores y podrá cobrar las respectivas cuotas de los demás deudores, pero de forma separada, ya no de forma solidaria. Una obligación solidaria en un primer momento es indivisible, porque se cobra y se paga en su totalidad. Pero una vez pagado en un primer momento, esta se convierte en una obligación mancomunada. Es decir, que la obligación pasó de ser indivisible a ser completamente divisible. Por último, tenemos las obligaciones indivisibles. Son aquellas que, ya sea por su naturaleza, por estipulación de las partes o porque la ley lo diga, son indivisibles y siempre lo serán, a diferencia de las obligaciones solidarias. Un ejemplo de esto puede ser la entrega de una computadora. No hace falta que los tres deudores entreguen a los tres acreedores al mismo tiempo la cosa, sino que basta con que uno de los deudores le entregue a uno de los acreedores y de esta forma la obligación se extingue para todos, a diferencia de la obligación solidaria. Por medio de estas tres figuras podemos ver la interacción de la divisibilidad o indivisibilidad de una obligación, que esto tendrá afectación primordialmente en cómo se cobra y cómo se exigen las obligaciones. Hasta ahorita hemos visto un montón de conceptos jurídicos y siempre un descanso es bueno, así que ¿qué te parece un vasito con agua antes de proseguir? Habiendo dado un pequeño respiro, sigamos con esta clasificación. Octava clasificación: universales y singulares. Los bienes universales son un conjunto de cosas que componen un todo unitario, como un pequeño mosaico, el cual está compuesto por muchas piezas, pero que igual compone una sola cosa, a diferencia de los bienes singulares, que simplemente son unidades. Ejemplos de estos serían la herencia o la sociedad conyugal, que si bien es una sola cosa, están compuestas por muchos objetos singulares. Lo importante de esta clasificación es entender los derechos que puedes tener, porque frente a una universalidad lo que tú tienes es una cuota o un porcentaje de este, mas no tienes derecho a uno de los elementos singulares que lo componen. Frente a una herencia, por ejemplo, tú recibes un porcentaje de esa cosa en un sentido unitario. Después, cuando se haga la partición, podrás saber qué te corresponde en particular. Antes de la partición, tú no puedes decir que esa casa que compone la herencia es tuya, sino lo único que tienes es un porcentaje de toda la herencia. Y es muy importante porque el mal entendimiento de una herencia puede acarrear muchos conflictos entre los herederos, retrasando la partición y disminuyendo el valor de la herencia y por ende del porcentaje que te corresponde, lo cual no creo que sea un escenario muy deseable. Así que lo importante de entender esta clasificación es evitar conflictos al momento de heredar cosas. Novena clasificación: bienes principales y accesorios. Los bienes principales son aquellos que pueden subsistir por sí mismos, son independientes y autosuficientes. Los accesorios más bien dependen o siguen la suerte de un objeto principal. Un ejemplo de accesorio pueden ser las obligaciones que están encaminadas a garantizar el pago de una deuda, es decir, de una cosa principal. Un claro ejemplo de esto es la constitución de una hipoteca con el fin de garantizar el pago de un crédito bancario. Si el crédito bancario se llega a pagar en su totalidad, la hipoteca también se llega a cancelar, porque ésta sigue la suerte de lo principal.
Lo importante de esta clasificación es poder detectar cuándo estamos frente a una obligación principal y cuándo estamos frente a una obligación accesoria. Las accesorias se extinguen con las principales, pero las principales subsisten por sí mismas. Un ejemplo de obligaciones principales, y que siempre serán principales, son aquellas derivadas de una letra de cambio o de un pagaré. Posiblemente has firmado una en tu vida. Ojo con esto, la letra de cambio y el pagaré siempre serán obligaciones principales y autónomas, y jamás serán obligaciones accesorias, pese a que la razón por la cual firmaste haya sido para garantizar el pago de una deuda. Es posible que te hayan hecho firmar una letra de cambio o un pagaré si has pedido un préstamo hipotecario o tal vez un crédito para la universidad. Si llegas a pagar la totalidad del crédito, no significa que la letra de cambio o el pagaré dejen de surtir efectos. Todo lo contrario, aún se pueden exigir, y por la suma que estén escritas en dichos papeles. Lección: si alguna vez te hacen firmar uno de estos documentos para garantizar una deuda, cuando llegues a cancelar la totalidad de la deuda, asegúrate que te entreguen dicho papel, y si es posible que pongan un sello de cancelado en los mismos para que nadie pueda ejecutarla en tu contra. 10ª clasificación: bienes apropiables y no apropiables. Los bienes no apropiables son aquellos que no tienen dueño y jamás podrán tener dueño. Los bienes apropiables, en cuyo caso, son aquellos que sí pueden llegar a tener un dueño. Por regla general, todos los bienes son apropiables, salvo disposición en contrario. Un ejemplo de una cosa no apropiable es el alta mar. Este no le pertenece a nadie, ni a ningún estado, persona o compañía, y no porque a nadie le interese, sino porque jamás podrá tener un dueño. Lo importante de esta clasificación es que no te pueden vender algo que en principio no puede tener un dueño. Eso sería un contrato con un objeto ilícito, imposible de ser cumplido. 11ª clasificación: bienes comerciables y no comerciables. Los bienes comerciables son aquellos que pueden entrar en el tráfico jurídico, es decir, que se pueden comprar, se puede vender o incluso se pueden donar, a diferencia de los bienes no comerciables. Por regla general, todos los bienes son comerciables, salvo que haya una prohibición al respecto. Un ejemplo de un bien no comerciable es el Palacio de Gobierno de tu estado, que si bien tiene un dueño concreto, este no puede ser ni vendido, ni regalado, ni mucho menos comprado. Otro ejemplo de bienes no comerciables son tus derechos fundamentales, los cuales no pueden ser vendidos bajo ningún concepto. Tu derecho a la libertad de expresión, a las garantías del debido proceso, tu derecho al voto o a la salud, jamás podrán ser vendidos ni comprados por nadie. Cualquier contrato que pretenda hacer algo así debe ser declarado nulo y no puede surtir efectos jurídicos, porque tus derechos no son comerciables. 12ª y última clasificación: bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos son aquellos que pertenecen a un solo dueño, es decir, el Estado, mientras que los bienes privados pertenecen a los civiles, compañías, fundaciones o incluso a personas como tú y yo. A su vez, los bienes públicos se dividen en bienes de uso público y bienes fiscales. Los bienes de uso público son aquellos que están destinados al uso general, como puede ser un hospital, mientras que los bienes fiscales están destinados a una utilidad particular y no están destinados a que la generalidad de personas pueda utilizarlos, como puede ser una plataforma petrolífera perteneciente al Estado. La importancia de esta clasificación recae en las políticas públicas en un sentido económico que se puedan tomar con relación a los bienes tanto de carácter público como privado. Es más, la verdadera dicotomía entre el capitalismo y el socialismo, que de todas formas son modelos económicos, subyace en esta clasificación de los bienes. Es decir, ¿qué políticas vamos a tomar con relación a los medios de producción, tanto en manos públicas como privadas, como puede ser una plataforma petrolífera o un hospital? ¿Y cuál va a ser el destino de las utilidades o ganancias que estos medios de producción puedan generar? Con relación al dominio de los medios de producción, la discusión versa primordialmente sobre políticas tales como la nacionalización, la concesión o la privatización de los medios de producción. Y con respecto a las ganancias que estos puedan generar, primordialmente estamos hablando de políticas de índole fiscal, más o menos impuestos destinados al Estado. Por lo que la discusión entre capitalismo y socialismo recae primordialmente en la clasificación de bienes públicos o privados y cuál sería su destino. Y con el planteamiento de dicha discusión hemos abarcado a grosso modo las 12 clasificaciones de los bienes con sus subclasificaciones. En este video hemos mencionado más de 30 instituciones jurídicas y no es mi intención que tú te las memorices en el orden planteado. Lo más importante es que te quedes con las razones que justifican su existencia, es decir, el por qué es importante conocer la clasificación de los bienes. Por ejemplo, que los bienes inmuebles se venden por escritura pública, que es una mala idea ser garante cuando no es una persona confiable, y que si firmaste un pagaré frente a un banco, asegúrate de retirarlo cuando termines de pagar tu crédito.
Son esas razones las que permitirán que sea más fácil recordar los conceptos, y puede que algunos te olvides porque en serio no son relevantes para tu vida diaria. Es posible que la división entre corporales e incorporales no tenga una aplicación práctica para ti, a diferencia de otras clasificaciones, como la división entre específico y genérico, debido a que perdiste algo que pretendías vender. Dependiendo de qué tipo de bien sea, las consecuencias jurídicas serían distintas. Divisibles y no divisibles, porque tal vez firmaste un crédito con alguien más frente a un banco, y muy posiblemente esa obligación sea solidaria. O apropiables y no apropiables, porque pretenden venderte algo que jamás podría tener un dueño. Y justo de eso tratará el siguiente video. En el próximo video hablaremos de negocios y también hablaremos de la luna, y verán cómo se aplica esta clasificación de bienes apropiables y no apropiables. Si quieres saber qué tiene que ver la luna con el mundo jurídico, no te pierdas el siguiente video. Y muchas gracias por los más de 20 minutos invertidos en el presente video. Nos vemos en una próxima ocasión.